La comunidad china lleva preocupada por el coronavirus desde que empezó en Wuhan, preocupados por sus familiares y o conocidos en China, pero también ya que iban recibiendo información rápida, directa y sustancial de cómo había afectado a China, preocupados de que se extendiera aquí y colapsara el sistema sanitario. Y eso no es todo. A medida que iba avanzando, la comunidad ha ido recibiendo comportamientos y comentarios xenófobos como consecuencia. Como todo el mundo, a medida que la situación parecía más grave, se prepararon tomando medidas personales. La diferencia es que por lo general empezaron antes. Como por ejemplo, los negocios cerraron antes de que la cuarentena fuera oficial. Las familias compraron provisiones. Empezaron a desinfectarse al salir y a entrar de casa y a llevar mascarillas al salir fuera. Las mascarillas, por cierto, tienen un uso mucho más generalizado en China. Preparaciones como estas salían de la prevención, el miedo y la sensación de no estar siendo suficientemente protegidos por el gobierno local, que como todos sabemos no ha tomado medidas generalizadas hasta que se han llegado a unos 3.000 infectados. Contrastad esto, por ejemplo, con la iniciativa del gobierno chino de organizar la diáspora para enviar recursos. Algunas personas chinas también pueden sentirse extra vulnerables ante el sistema sanitario si, por falta de intérpretes, no pueden confiar en hacerse entender bien. Entonces todo esto pone aún más énfasis en la prevención. Estas preparaciones incluyen, por supuesto, la acumulación de mascarillas, pero debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, que la acumulación de recursos, tanto de mascarillas como de otros objetos, es generalizada. Simplemente, como ya hemos dicho antes, los chinos han empezado antes. Y segundo, que muchas personas de la comunidad china han ido más allá de su propia protección para intentar proteger y concienciar al público general. Como por ejemplo, muchos han estado repartiendo mascarillas en salidas de metro, aun cuando la gente no estaba preocupada y las rechazaba. Y otros han estado donando mascarillas en hospitales y comisarías policíacas, en agradecimiento a su trabajo. Obviamente, las mascarillas no deberían quedarse acumuladas e inutilizadas en casas particulares. Los que más necesitan estos recursos son los profesionales sanitarios que están en primera fila. Por lo que animo a todos aquellos que tengan en exceso a donarlos lo antes posible. Sin embargo, esto no debería ser excusa para condenar a los chinos como los mayores acumuladores. La comunidad china no es un monolito. Habrá gente que acapare máscaras de forma irresponsable, al igual que gente que no esté preocupada en absoluto, aunque no dudo, pero puede haber. Pero como comunidad, yo creo que la comunidad china ha demostrado suficiente solidaridad y responsabilidad en su respuesta al coronavirus. Pero, más importante, somos personas como tú, personas preocupadas por el coronavirus. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender mejor esta situación.